Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su hogar para desmenuzar las noticias más jugosas del espectáculo, los romances que nos hacen soñar y las verdades que a veces se esconden tras los focos. Hoy nos sumergimos en un tema que ha tenido al mundo del entretenimiento turco y a gran parte de la audiencia global en un constante murmullo, especulaciones y por supuesto un sinfín de suspiros. Hablamos de ese idilio que cautivó a millones, esa chispa que nació entre dos de las estrellas más luminosas de Turquía, del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. El galán turco Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que conquistó corazones en todo el planeta, ha decidido, por fin, abrir su baúl de recuerdos y desvelar detalles íntimos sobre su relación con la talentosa y encantadora Demet Özdemir. Y créanme, no estamos hablando de unas simples declaraciones fugaces. Según lo que se ha ido filtrando y comentando, Can Yaman ha decidido contar todo, o al menos, muchísimo más de lo que jamás imaginamos. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada palabra, a interpretar cada gesto y a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, química y desafíos que ha cautivado a miles de fans y ha generado ríos de tinta. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante tema, en este viaje a través de los altos y bajos de una relación que trascendió la pantalla, les invito, de corazón, a que hagan algo fundamental. Si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestra comunidad o simplemente se les ha pasado por alto, les pido que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Y lo más importante, activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de ser los primeros en enterarse de las noticias más jugosas, de los análisis más profundos y de estar siempre al día con el vibrante mundo del espectáculo. Hecho esto y con la energía recargada, vamos a empezar esta reveladora aventura. Imaginen la escena. El sol dorando los estudios de rodaje en Turquía, la euforia de una producción que está rompiendo récords, y en el centro de todo, dos talentos emergentes destinados a brillar con luz propia. Estamos hablando, por supuesto, de Erken Cikus, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Can Yaman, con su magnetismo arrollador, su mirada intensa y una presencia escénica que acaparaba toda la atención, y Demet Özdemir, con su dulzura innata, su talento actoral palpable y una sonrisa que iluminaba la pantalla. Juntos en la piel de Can Divit y Sanemeyn, no solo dieron vida a una historia de amor de cuento de hadas, sino que crearon una conexión tan poderosa, tan real, que traspasaba la barrera de la ficción para instalarse directamente en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Esa química en pantalla, esa complicidad que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo, era innegable. Era el tipo de conexión que los fanáticos sueñan con ver, la que alimenta las esperanzas de que algo mágico pueda nacer más allá de las cámaras. Y como era de esperar, la chispa que encendieron en la ficción, esa energía vibrante que nos hacía suspirar y aplaudir, pronto empezó a alimentar rumores. Los rumores se convirtieron en especulaciones, las especulaciones en susurros cada vez más fuertes, hasta que llegó el momento de la confirmación oficial. Un romance en la vida real entre Can Yaman y Demet Özdemir que, sin duda, paralizó a la industria del entretenimiento y desató la euforia entre sus seguidores más fervientes. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Cómo se forjó esa conexión que cautivó a tantos? ¿Fue un amor de película, como los que interpretaban? ¿Una pasión fugaz nacida del torbellino de la fama, o algo más profundo, algo que se sentía auténtico y genuino, que iba más allá de la simple química actoral? Can Yaman, conocido por ser una figura bastante reservada con respecto a su vida privada, ha sorprendido a todos al conceder una entrevista donde, según los titulares que han inundado las redes y los medios, revela todo. Y nosotros, como sus fieles detectives del corazón, analistas de la farándula y apasionados por desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, estamos aquí para diseccionar cada una de esas revelaciones. Según la información que se ha ido filtrando y comentando de esta esperada entrevista, Can Yaman ha estado hablando con una franqueza inusual sobre la intensidad de su relación con Demet Özdemir. Ha descrito momentos específicos, ha compartido la profundidad de sus sentimientos y ha dejado entrever la magnitud de lo que vivieron juntos. Y lo que parece quedar claro es que no se trata solo de un par de citas o de un simple coqueteo pasajero. Lo que se dibuja en sus palabras es una conexión genuina, una atracción poderosa que logró saltar del set de rodaje a la realidad de sus vidas. Y eso, mis amigos, es PR. Precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante.
Piensen por un momento en la presión que debieron haber sentido. Dos jóvenes en la cúspide de su fama, adorados por millones de fans que los veían como la pareja perfecta en pantalla. Cada movimiento, cada interacción pública, cada foto compartida, era escrutada al milímetro por una legión de seguidores y por los medios de comunicación. Imaginen la dificultad de intentar construir y mantener una relación privada, de forjar algo real y auténtico, cuando el mundo entero está observando cada uno de sus pasos, analizando cada gesto y proyectando sus propias expectativas sobre ustedes. Can Yaman, en sus recientes declaraciones, parece haber abordado precisamente esa dualidad, esa batalla constante entre la vida pública y la esfera privada de una relación. Él ha comentado, y esto es crucial, sobre la química innegable que existía entre ellos. Una química que, según sus propias palabras, no se puede fingir. Y es cierto, cuando dos actores conectan a ese nivel, cuando la magia fluye entre ellos, se nota. En Erkentzikos, esa conexión era palpable, casi eléctrica. Se miraban con una intensidad que nos llegaba a nosotros, los espectadores, nos sonreían de una manera cómplice, se tocaban con una naturalidad que invitaba a creer en su amor. Y parece que esa electricidad, esa fuerza gravitacional que los unía, no se quedó solamente en el reino de la ficción. Pero, y aquí es donde la trama se vuelve realmente intrigante, ¿qué fue lo que llevó a la ruptura? Porque, como bien sabemos, la relación, por muy intensa y apasionada que fuera, no duró para siempre. Y es aquí donde Can Yaman, a pesar de su apertura, ha mantenido un delicado equilibrio, siendo cauteloso al explicar las razones. Ha sugerido que fueron una combinación de factores. Las diferencias inherentes a dos personalidades distintas, las presiones externas de la fama y la industria, y quizás, la imposibilidad de proteger su relación del constante escrutinio público, jugaron un papel crucial en el desenlace. Él ha hablado de la intensidad de la relación, de la pasión que los unía, de esos momentos de euforia y conexión profunda. Y al mismo tiempo ha insinuado que a veces, cuando las cosas son tan intensas y se viven bajo el foco de atención mundial, es increíblemente difícil hacerlas funcionar a largo plazo. Es como si el peso de la fama, de las expectativas de los fans, de las exigencias de la industria, se hubiera convertido en un obstáculo demasiado grande para la joven pareja. Y es algo comprensible, ¿verdad? No es fácil crecer, madurar y construir un futuro sólido juntos cuando tu vida privada se convierte en noticia de primera plana cada día. Se ha comentado que Can Yaman describe la relación como muy fuerte, muy apasionada. Y esa pasión, aunque hermosa y seductora, a veces puede ser abrumadora. Ha compartido detalles sobre los momentos felices, sobre los recuerdos inolvidables que atesora de esa época, pero también ha sido honesto sobre las dificultades inherentes a estar constantemente en el centro de la atención mediática. Can Yaman parece haber expresado una especie de nostalgia, un cariño genuino hacia Demet, y un profundo reconocimiento de la importancia de lo que vivieron juntos. No hay amargura aparente sino una aceptación madura de que las cosas fueron como fueron. Lo que Can Yaman ha revelado en esta entrevista no es solo una simple anécdota romántica, un capítulo más en la vida de una celebridad. Es una ventana abierta al complejo y a menudo turbulento mundo de las relaciones entre celebridades. Es una oportunidad para entender cómo la fama puede ser un poderoso catalizador para el amor, pero también, y a veces de manera más significativa, un obstáculo insuperable. Y cómo incluso cuando el amor es real, cuando la conexión es profunda, necesita un espacio seguro, un refugio de paz y privacidad, para poder florecer y perdurar. Una de las facetas que se rumorea que Can Yaman ha destacado es la profesionalidad de Demet Özdemir, incluso durante el transcurso de su relación. Y esto, debo decir, habla maravillas de ella como profesional y como persona. Imaginen la fortaleza mental que se requiere para actuar de forma convincente, para enamorar a millones de espectadores en cada escena, mientras se navegan las complejidades y presiones de una relación en el ojo público. Demet sin duda ha demostrado ser una profesional excepcional en su carrera, y parece que Can Yaman reconoce y valora profundamente esa cualidad. También se ha dicho que Can Yaman ha hablado de la etapa de aprendizaje que significó esa relación para él. Que aprendió mucho sobre sí mismo, sobre la naturaleza del amor, sobre cómo manejar la fama y la atención constante. Y eso es, sin duda, muy valioso. Porque al final, incluso las relaciones que no perduran para siempre, dejan lecciones importantes, nos moldean y nos ayudan a crecer como individuos. El tono general de Can Yaman en estas declaraciones parece ser de profundo respeto y cariño. No se percibe resentimiento,
no hay reproches hacia Demet ni hacia las circunstancias. Hay una aceptación serena de que las cosas sucedieron como sucedieron, y que finalmente cada uno tomó su propio camino. Y eso en el a menudo turbulento y escandaloso mundo del espectáculo, es refrescante y digno de admiración. A veces las rupturas de las celebridades se convierten en dramas públicos llenos de acusaciones y ataques mutuos. Pero aquí, por lo que se ha podido escuchar, estamos ante una historia de dos personas que se quisieron, que vivieron algo intenso y significativo, y que luego, por las razones que fueran, decidieron seguir caminos separados con dignidad. Y para aquellos que se preguntan si hubo alguna posibilidad de reconciliación, si todavía existen sentimientos latentes, bueno, Can Yaman ha sido bastante claro al respecto. Parece que por el momento, no hay planes de un reencuentro sentimental. Lo que vivieron fue una etapa importante, un capítulo precioso y memorable en sus vidas, pero que ya está cerrado. Ahora ambos están enfocados en sus respectivas carreras, en sus nuevos proyectos, en sus sueños y en su propio crecimiento personal. Es una etapa de madurez, de mirar hacia adelante, de seguir construyendo sus individuales imperceptibles trayectorias. La forma en que Can Yaman ha elegido compartir esta historia también es digna de mención. No ha sido a través de un comunicado oficial frío y distante, dictado por un equipo de relaciones públicas. Ha sido a través de una conversación, de un diálogo donde ha podido expresar sus sentimientos de una manera más personal, más humana, más cercana. Y eso, creo yo, es lo que ha enganchado tanto al público. Porque al final, todos nos identificamos con las historias de amor, con las pasiones que nos deslumbran, y con las dificultades y desafíos que a veces la vida, y las circunstancias, nos ponen en el camino. Así que, en resumen, lo que Can Yaman ha revelado sobre su romance con Demet Özdemir es una historia compleja pero hermosa de amor intenso, de química innegable, de fama abrumadora y de crecimiento personal. Ha hablado de la belleza y la magia de lo que vivieron, pero también de las complejidades y presiones que, lamentablemente, hicieron imposible mantenerlo a largo plazo. Ha mostrado un profundo respeto por Demet y ha compartido las lecciones valiosas que él mismo ha aprendido de esa experiencia. Ha sido sin duda un torbellino de emociones, un capítulo que marcó profundamente la vida de dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Y ahora con estas revelaciones entendemos un poco mejor esa historia que nos cautivó en la pantalla y que por un tiempo también vivió y floreció, a su manera, en la vida real. Ha sido un verdadero placer desgranar este tema con ustedes, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, en los entresijos de su romance y en las reflexiones que nos deja. Y ahora, es su turno. Me encantaría saber qué opinan de estas revelaciones. ¿Les ha sorprendido lo que Can Yaman ha contado? ¿Creían que la fama era uno de los mayores enemigos de las relaciones en el mundo del espectáculo? ¿Tienen alguna otra teoría o reflexión sobre su historia? Por favor, no duden en dejar sus pensamientos y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Déjenme saber todo lo que piensan. Su opinión es fundamental para nosotros y enriquece muchísimo nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y revelador, no olviden darle un buen y generoso me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, con sus conocidos, con esos otros fans de estas estrellas que también estarán ansiosos por conocer estos detalles. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Suscríbanse al canal y activen esa campanita. Así se aseguran de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes frescos, análisis profundos y contenido exclusivo que les mantendrá enganchados. Hasta la próxima, amantes del espectáculo.